La alimentación como remedio natural. Los esclavos del apetito. Hay una clase que profesa creer la verdad, que no usa tabaco, rapé, té o café, y que sin embargo es culpable de gratificar el apetito de una manera diferente. Anhelan con vehemencia carnes muy sazonadas, con salsas concentradas, y su apetito se ha pervertido tanto que no pueden satisfacerse siquiera con carne, a menos que se les prepare de una manera muy perjudicial. El estómago resulta afiebrado, los órganos digestivos son recargados y sin embargo el estómago trabaja duramente para deshacerse de la carga que se le impuso por la fuerza. Después que el estómago ha realizado su tarea, está exhausto, lo cual causa languidez. Aquí muchos son engañados y piensan que es la falta del alimento lo que produce la sensación, y sin dar al estómago tiempo para descansar, toman más alimento, que por el momento quita la languidez. Y cuanto más se complazca el apetito, mayores serán sus clamores para ser gratificados. Estas languideces son generalmente el resultado de comer carne y comerla con frecuencia y en gran cantidad. Debido a que está de moda, y de acuerdo con el apetito mórbido, se atiborra el estómago de tortas, budines, pasteles concentrados y de toda cosa dañina. La mesa debe estar cargada con una variedad de alimentos, o de otra manera el apetito depravado no resulta satisfecho. Por la mañana los esclavos del apetito a menudo tienen un aliento impuro y una lengua sarrosa. No disfrutan de salud y se preguntan por qué tienen dolor de cabeza y diferentes malestares. Muchos comen 3 veces por día y de nuevo antes de ir a la cama. En poco tiempo los órganos digestivos resultan gastados porque no han tenido tiempo de descansar. Estas personas se convierten en miserables dispépticos y se admiran de cómo han llegado a esa condición. La causa ha traído sus seguros resultados. No debe tomarse una segunda comida hasta que el estómago haya tenido tiempo para descansar del trabajo de digerir la comida previa. Si de todas maneras se consume otra comida en el día, esta debe ser liviana y varias horas antes de ir a la cama. Muchos están tan dedicados a la intemperancia que no cambiarían su proceder de complacer la glotonería bajo ninguna consideración. Antes sacrificarían la salud y morirían prematuramente que restringir su apetito intemperante. Y hay muchos que son ignorantes de la relación que su comer y beber tienen con la salud. Si los tales fueran iluminados, podrían tener valor moral para renunciar a su apetito y comer en forma más espaciada, y solo la clase de alimentos que son saludables. Así, mediante su propia conducta, se ahorrarían una gran cantidad de sufrimientos. Las personas que han acostumbrado su apetito a comer libremente carnes, salsas muy sazonadas y diversas clases de tortas y conservas concentradas, no pueden saborear inmediatamente un menú sano y nutritivo. Su gusto está tan pervertido que no tienen apetito por un menú sano de frutas, pan sencillo y verduras. No necesitan esperar que de primera intención les gustara un alimento tan diferente de aquel que se han complacido en comer. Si al comienzo no pueden disfrutar de alimentos sencillos, deben ayunar hasta que lo puedan hacer. El ayuno resultará para ellos de mayor beneficio que la medicina, pues el estómago del cual se ha abusado encontrará el descanso que por mucho tiempo ha necesitado, y el hambre verdadera puede ser satisfecha por un régimen sencillo. Se requerirá tiempo para que el gusto se recupere de los abusos que ha recibido y para obtener de nuevo su tono natural, pero la perseverancia en una conducta de negación propia en materia de comida y bebida pronto hará sabroso un régimen sencillo y sano, y pronto esto será consumido con mayor satisfacción de lo que se hubiese comido un bocado exquisito. El estómago no
está afiebrado con la carne ni está abrumado, sino que se halla en una condición saludable y puede realizar con rapidez su tarea. No debe haber demora en la reforma. Deben hacerse esfuerzos para preservar cuidadosamente las fuerzas restantes de las energías vitales, deshaciéndose de toda carga abrumadora. El estómago no podrá nunca recuperar plenamente su salud, pero la debida clase de alimentos evitará mayor debilidad y muchos se recuperarán más o menos, a menos que hayan ido demasiado lejos en la glotonería suicida. Los que se permiten llegar a ser esclavos de un apetito glotón a menudo van todavía más allá y se rebajan a sí mismos complaciendo sus corruptas pasiones, que han sido excitadas por la intemperancia en el comer y beber. Dan rienda suelta a sus pasiones degradantes hasta que la salud y el intelecto sufren grandemente. La facultad de razonar es destruida en gran medida por los hábitos. Subtítulo: el efecto de la complacencia física, mental y moral. Muchos estudiantes son deplorablemente ignorantes del hecho que el régimen alimenticio ejerce una poderosa influencia sobre la salud. Algunos nunca han realizado un esfuerzo determinado para gobernar su apetito o para obtener las debidas reglas con respecto al régimen. Comen demasiado en las horas regulares y algunos comen entre horas, cuando quiera que se presenta la tentación. Si los que profesan ser cristianos desean resolver la pregunta que tanta perplejidad les causa de por qué sus mentes son lentas, por qué sus aspiraciones religiosas son tan débiles, no necesitan en muchos casos ir más lejos que la mesa. Aquí hay una causa suficiente, aunque no hubiere ninguna otra. Muchos se separan a sí mismos de Dios por la complacencia de su apetito. El que toma nota de la caída de un gorrión, el que ha contado los cabellos de nuestra cabeza, toma nota del pecado de los que complacen un apetito pervertido a expensas del debilitamiento de las facultades físicas, entorpeciendo el intelecto y amortiguando las percepciones morales. Subtítulo: un día de futuro remordimiento. Muchos están incapacitados para trabajar tanto mental como físicamente porque comen con exceso y satisfacen las pasiones concupiscentes. Las propensiones animales son fortalecidas, mientras que la naturaleza moral y espiritual queda debilitada. Cuando estemos en derredor del gran trono blanco, ¿qué informe presentará a la vida de muchos? Entonces verán lo que podrían haber hecho si no se hubieran degradado las facultades que Dios les dio. Entonces comprenderán a qué altura de grandeza intelectual podrían haber alcanzado si hubiesen dado a Dios toda la fuerza física y mental que les había confiado. En la agonía de su remordimiento anhelarán poder volver a vivir de nuevo su vida. Subtítulo: el apetito antinatural debe ser restringido. La providencia ha estado guiando al pueblo de Dios para sacarlo de los hábitos extravagantes del mundo, de la complacencia del apetito y de la pasión, a fin de que asuma una posición firme sobre la plataforma de la negación del yo y de la temperancia en todas las cosas. El pueblo a quien Dios está guiando será un pueblo peculiar, no será como el mundo. Si los hijos de Dios siguen las directivas divinas, realizarán los propósitos del Señor y rendirán su voluntad a la voluntad de Él. Cristo habitará en su corazón. El templo de Dios será santo. Vuestro cuerpo, dice el apóstol, es el templo del Espíritu Santo. Dios no exige que sus hijos se nieguen a sí mismos para perjuicio de toda fortaleza física. Él les pide que obedezcan las leyes naturales a fin de preservar su salud física. La senda de la naturaleza es el camino que Él nos señala y es un camino suficientemente ancho para todo cristiano. Con pródiga mano, Dios nos ha provisto de una rica y variada abundancia para nuestro sustento y para nuestro gozo. Pero a fin de disfrutar el apetito natural que preservará la salud y prolongará la vida, Él restringe el apetito. Él dice: cuidado, restricción, negación, apetito antinatural. Si creamos un apetito pervertido, violamos las leyes de nuestro ser
y asumimos la responsabilidad de abusar de nuestro cuerpo y de acarrearnos enfermedad. Los que han recibido instrucciones acerca del peligro del consumo de la carne, té o café y alimentos demasiado condimentados o malsanos, si quieren hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos con alimentos que saben son malsanos. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra debe ser hecha antes de que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Dios no ha cambiado ni se propone cambiar nuestro organismo físico a fin de que podamos violar una sola ley sin sentir los efectos de esta violación. Pero muchos cierran voluntariamente sus ojos a la luz. Al complacer sus inclinaciones y apetitos, violan las leyes de la vida y la salud. Y si obedecen a la conciencia, deben de estar controlados por los principios en su comer y vestir, en vez de ser guiados por la inclinación, la moda y el apetito. La utilidad de un obrero depende que domine su apetito. Subtítulo. Se necesita resistir la tentación de complacer el apetito. Es aquí donde muchos fallan. Expliquemos cuán estrechamente están relacionados la mente y el cuerpo y se muestra la necesidad de guardar a ambos en la mejor condición posible. Todos los que complacen el apetito malgastan las energías físicas y debilitan el poder moral. Tarde o temprano sentirán la retribución que sigue a la transgresión de la ley física. Cristo dio su vida para comprar la redención del pecador. El Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito estaba acarreando debilidad física y amorteciendo las facultades perceptivas, de tal manera que las cosas sagradas y eternas no pudieran ser discernidas. Él sabía que la complacencia propia estaba pervirtiendo las facultades morales y que la gran necesidad del hombre es la conversión, una conversión del corazón, de la mente y del alma, conversión de una vida de complacencia propia a una vida de negación del yo y de abnegación. Quiera el Señor ayudarnos como siervos, apelar a los ministros y se deben despertar las iglesias dormidas. El trabajo que se hace como médico y ministro debe estar en armonía con los principios. Es con este propósito con el cual los establecimientos deben de predicar la verdadera temperancia. Como pueblo necesitamos una reforma, especialmente la necesitan los predicadores y maestros de la palabra. Los ministros y los presidentes de las asociaciones deben de tener utilidad para Dios como obreros en la obra de rescatar a las almas que perecen y depende mucho del éxito dominar el apetito. Dominen el deseo de gratificar el apetito y si lo hacen, esas pasiones serán fácilmente dominadas. Entonces las facultades mentales y morales serán más fuertes. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Subtítulo. La conducta abstemia aumenta el vigor. Los hombres que se dedican a dar el último mensaje de amonestación al mundo, un mensaje que ha de decidir el destino de las almas, deben hacer su propia vida una aplicación práctica de las verdades que predican a los demás. Deben ser para la gente ejemplos en su manera de comer y beber y en su casta conversación y comportamiento. En todas partes del mundo la glotonería, la complacencia de las pasiones viles y los pecados graves son ocultados bajo el manto de la santidad por muchos que profesan presentar y representar a Cristo. Hay hombres de excelente capacidad natural cuya labor no alcanza a la mitad de lo que podría ser si ellos fuesen templados en todas las cosas. La satisfacción del apetito y las pasiones embotan la mente, disminuye la fuerza física y debilita el poder moral. Los pensamientos no son claros, no pronuncian sus palabras con poder. Estas no son vivificadas por el Espíritu de Dios para alcanzar los corazones de los oyentes. Así como nuestros primeros padres perdieron en el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. La abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones
conservarán el intelecto y darán un vigor mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas las propensiones bajo el dominio de las facultades superiores, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Todos los que tienen un verdadero sentido del sacrificio hecho por Cristo al abandonar su hogar del cielo para venir a este mundo a fin de mostrar al hombre por su propia vida cómo resistir la tentación, se negarán alegremente a sí mismos y resolverán participar de los sufrimientos de Cristo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los que venzan como Cristo venció necesitarán precaverse constantemente contra las tentaciones de Satanás. El apetito y las pasiones deben de ser sometidas al dominio de la conciencia iluminada para que el intelecto no sufra perjuicio y las facultades de percepción se mantengan claras a fin de que las obras y trampas de Satanás no sean interpretadas como providencias de Dios. Muchos desean la recompensa y las victorias finales que han de ser concedidas a los vencedores, pero no están dispuestos a soportar los trabajos, las privaciones y la abnegación como lo hizo su Redentor. Únicamente por la obediencia y el esfuerzo continuo seremos vencedores como Cristo lo fue. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en este punto podrían haber tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer.